El Señor te bendiga. Hoy tenemos una palabra espectacular. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios no deja ningún esfuerzo sin recompensa. Y para muchos de nosotros y para muchos de ustedes, hoy va a ser un día de recompensa porque Dios está viendo todo lo que tú estás haciendo y Dios ha visto todo lo que hemos estado haciendo. Y esta semana hemos tenido grandes testimonios de las cosas grandes y maravillosas que Dios está haciendo. Gracias a las personas que se comunican con nosotros, gracias a las personas que nos piden oración, gracias a las personas que nos testifican de que esta palabra ha sido de bendición para su vida. Y vamos a hablar de una palabra bien especial que está en el libro de Josué, capítulo 14. Vamos a comenzar del versículo 6 en adelante. Dice lo siguiente: una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, se presentó ante Josué, que estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón, así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. La Biblia está llena de hombres y de mujeres con grandes testimonios. Algunos son más famosos, otros son más conocidos, otros menos conocidos, pero de todos ellos tenemos algo que aprender. Todos sabemos quién es Moisés, el hombre que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con grandes señales, con grandes milagros, con grandes prodigios. Y después sabemos que Moisés, cumplido su tiempo y su propósito aquí en la tierra, Dios le ordena que le entregue el liderazgo a Josué, que era su servidor, que era el que lo acompañaba. Y sabemos quién es Josué, el hombre que se encargó de entrar con todo ese pueblo a la tierra prometida y estar en las primeras batallas. Definitivamente un hombre impresionante. Pero hay otros, como en el caso de Caleb, de repente, de los cuales no se habla mucho. Si volvemos atrás, hace unos 40 años antes, Moisés manda a explorar la tierra prometida. Envían 12 espías y ellos están un tiempo explorando la tierra, y de ellos, de los 12, 10 regresaron con una mala noticia, con una mala perspectiva, con muchas quejas acerca de lo que Dios les estaba ofreciendo. Pero 2 de ellos, y la Biblia dice claramente quiénes son esos 2, Josué y Caleb, le dijeron al pueblo: cobremos ánimo, esa tierra es buena, esa tierra es productiva, vamos a conquistarla, no está vacía, pero vamos a ir en pos de ella, pero Dios está con nosotros, nuestro Dios nos da la victoria. Ellos habían visto, tanto los 10 como los 12, a los 12 habían visto los milagros que Dios había hecho a través de Moisés, cómo Dios venció al reino más poderoso de la tierra, que era el reino de Egipto. Ellos sabían que Dios era un Dios poderoso, ellos sabían que Dios era un Dios que no podía ser vencido, que no había fuerza humana que pudiera en contra de ella. Y en esa tierra había unos gigantes. Se habla mucho de la historia de David contra Goliat. Goliat era un gigante, pero desde mucho antes ya esos gigantes estaban en la tierra y ellos tenían que pelear contra esos gigantes. Ya muchos de estos hombres que venían de la esclavitud de Egipto, eso les pareció una tontería, eso les pareció imposible, porque veían la situación desde una perspectiva natural, desde una perspectiva humana. Y eso marca una gran diferencia, porque Josué y Caleb veían todo desde la perspectiva divina, veían todo desde el punto de vista de Dios, y eso marca una gran diferencia. Tú puedes ver con los ojos naturales y decir: bueno, esto es lo que tengo en el banco, o esto es lo que yo puedo hacer, o tengo tal edad, o tengo tal recurso, o tengo tales amistades, tengo tales contactos, diríamos en mi país. Pero otros lo pueden ver desde una perspectiva espiritual, que es cuando tú pones las cosas desde el punto y ves las cosas como Dios las ve, sabiendo que por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación, por encima de cualquier debilidad o incapacidad está Dios.
Y Dios ha prometido que Él está con nosotros todos los días y entonces Dios ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Entonces Caleb, que fue un hombre fiel, que fue un hombre que de repente no es tan conocido ni tan famoso, escucha lo que Dios le dice a Moisés y le dice a todo el pueblo. Esta generación incrédula no va a entrar a la tierra prometida porque los 10 tuvieron más poder que los 2. Los 10 regaron un malestar, regaron un desánimo, regaron murmuración, regaron queja en contra de Moisés, que a su vez era lo mismo que en contra de Dios. Y Dios les dijo, no van a entrar a la tierra prometida. Sola ni nadie de esta generación va a entrar a la tierra que yo les prometí. Solamente mi siervo Josué y mi siervo Caleb, quienes fueron fieles a mí, van a entrar a la tierra prometida. Y Dios les hace una promesa. Dios les habla a través de Moisés y le dice a Caleb, Dios te va a entregar ese terreno y ese territorio que ya pisaste. Déjame decirte, ya tú pisaste el lugar que Dios te ha prometido. Pero a ellos les tocó pasar por el desierto. Hay dos formas de pasar por el desierto. Por incredulidad, porque tú mismo retrasas las cosas, porque no le creíste a Dios, porque tomaste malas decisiones, porque hiciste cosas incorrectas. Y a otros, como en el caso de Josué y de Caleb, les tocó pasar por el desierto a raíz de lo que otros hicieron. Fue parte de un proceso, fue parte de la historia y es una enseñanza para que tú y yo entendamos que en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por desierto, vamos a pasar por pruebas, pero que si caminamos en fe y si creemos en las promesas del Señor, entonces eso se va a convertir en bendición, porque todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. A Caleb, que era un hombre de fe, que fue un hombre fiel, le tocaron momentos difíciles. Además pasan los años. Además de los 40 años en el desierto, llega un momento en que Dios le dice a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, ese es otro tema, pero vas a ordenar a Josué como tu sucesor. Entonces a Caleb le toca ver cómo promueven a otros. A Caleb no solamente le tocaron los 40 años en el desierto, primero vio o tuvo que escuchar y pelear en contra de los otros espías que estaban regando malestar y negativismo y pesimismo en medio de la gente. Luego le toca pasar los 40 años en el desierto. Y luego le toca ver cómo promueven a Josué como el nuevo líder de la nación de Israel. Y me llama mucho la atención porque en Caleb no hubo queja, no hubo murmuración, no hubo ningún intento de ir en contra de la decisión de Dios. No criticó, no murmuró, no se quejó, no dijo, no, eso no es de Dios, es que eso es un abuso, es que eso es porque ellos son el predilecto, nada. Él aceptó y entendió que era el tiempo para Josué y él se alegró, lo aceptó y hasta lo ayudó porque era uno de los hombres fieles de Josué. Entonces muchas veces nosotros vamos a ser probados. Muchas veces vamos a ver cómo otro obtiene su recompensa, cómo obtiene su llamamiento, cómo son ordenados en el ministerio, o cómo otros prosperan económicamente, o cómo otros se casan, o cómo otros tienen hijos, o cómo otros alcanzan aquellas cosas que Dios les ha prometido. Y nosotros debemos aprender a alegrarnos cuando otros consiguen y Dios los bendice. No debemos dejar que la envidia entre en nuestro corazón, que la rabia, la molestia, el desánimo entre en nuestro corazón cuando entonces empieza Dios a bendecir a otras personas, porque tu tiempo va a llegar. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. A Caleb le tocó esperar su tiempo. A Caleb le tocó, de repente ellos entran, cruzan el Jordán y empiezan las primeras batallas y entonces empiezan a repartir la tierra. Eso está en los primeros versículos del libro de Josué, capítulo 14, donde el sacerdote Eleazar, Josué y los líderes de las diferentes tribus de Israel empiezan a repartir a las primeras tribus las tierras. Algunas las había dejado Moisés, otros hablan de un sorteo. Y en ese momento es donde nosotros nos introducimos en esta enseñanza. En ese momento Caleb se dirige a Josué y es donde le habla y le dice, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea.
Y mira lo que dice el versículo 10. Ahora, como puedes ver en todos estos 45 años desde que Moisés me hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y con buena salud tal como me lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años y estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac. Anac era un gigante, el padre de todos estos gigantes que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor lo dijo. Me llama mucho la atención la forma de hablar de Caleb, porque le recuerda a José las promesas, pero no las promesas de hace una semana, no las promesas de ayer, no las promesas de fin de año o de inicio de año que nos hacemos nosotros muchas veces, no una palabra que escuché de un pastor la semana pasada y no, le dice, como puedes ver, en estos 45 años, desde que Moisés hizo esta promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. Actualmente tenemos un gran problema en el mundo, tenemos un gran problema en las nuevas generaciones, pero aún tenemos un gran problema en la iglesia, que es que queremos todo rápido, queremos todo ya. Oramos por algo 2 días, 3 días, una semana, fervientemente en la mañana, en la tarde, en la noche, pasó una semana, no vemos que se cumpla y ya empezamos a orar una vez al día y luego empezamos a orar una vez a la semana y luego la frase que muchas veces nos hemos dicho de manera equivocada, no, es que eso no era de Dios. Si alguien ha podido decir esto no era de Dios, era exactamente el hombre del cual hablamos hoy, era Caleb, porque habían pasado 45 años desde que Dios le hizo una promesa a través de Moisés. Actualmente escuchamos a mucha gente decir, ese falso pastor, ese falso profeta, Dios es un mentiroso, Dios me engañó, las cosas no eran, y vemos mucha gente herida, molesta, con resentimientos en contra de Dios o de la iglesia o de un pastor porque las cosas no fueron cuando ellos la quisieron. Déjame decirte, tu confianza tiene que estar puesta en Dios y Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios cumple con las promesas que ha hecho porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y mira la forma de expresarse de Caleb 45 años después. El Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años y estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió esa travesía de los 2 espías de la que te hablé recientemente. Mira esta forma de hablar. Dios me ha prometido mantenerme con vida y una buena salud. Dios te va a mantener, Dios te va a guardar hasta que cumplas con el propósito que tienes aquí en la tierra. Incluso, dice Caleb, como cuando andábamos vagando por el desierto, como te dije, no fue su culpa. Él fue un hombre de fe. Él trató de infundir ánimo, discutió en contra de los pesimistas, discutió en contra de los incrédulos, discutió en contra de los que hablaron mal de Dios y de la tierra prometida y de los que regaron malestar. Pero muchas veces las malas noticias se saben primero, muchas veces las cosas malas tienen más poder dentro de la opinión pública que las cosas buenas. Entonces le dice, recuérdate cuando tú y yo exploramos la tierra, tú tienes que recordar las promesas de Dios, tú tienes que saber y recordar que Dios recompensa todo esfuerzo, que todo tiene una recompensa, que todo tiene su tiempo y que Dios no es hombre para mentir. Y le dice así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Esa zona montañosa no era la más fácil. Eran unas montañas con grandes ciudades amuralladas y ahí había unos gigantes que de repente medían 4 o 5 metros, que eran unos tipos despiadados completamente. No existían las armas de ahora, pero existía el Eterno, el que vive para siempre, el mismo Dios que tú y yo tenemos, fue el mismo Dios que tenía Caleb, Josué y toda la nación de Israel. Algunos lo reconocían, algunos veían las cosas desde una perspectiva
espiritual, desde la perspectiva de Dios. Otros lo han visto y siempre y todavía el día de hoy desde una perspectiva natural. Le dijo, dame la zona montañosa que el Señor me prometió. En otras palabras y en criollo, dame lo mío. Es un tiempo, acuérdate que estaban repartiendo la tierra, ya habían pasado los 40 años del desierto y Caleb vio la oportunidad, vio el día en que dijo, no, ya aquí se están reuniendo Josué, Eleazar, el sumo sacerdote, y van a repartir tierras. Yo voy a pelear por lo mío. Tú tienes que pelear por lo tuyo, tú tienes que arrebatar lo tuyo, tú tienes que reclamar lo tuyo, tú tienes que ir detrás de lo tuyo. Y no importa con quién tengas que hablar. Caleb siempre fue respetuoso con Josué, eran quizás de la misma edad, estuvieron juntos en la adolescencia, compartieron grandes cosas. Ahora Josué era la autoridad y Caleb, de forma decidida, de forma determinada y de forma respetuosa al mismo tiempo, porque se puede hacer todo de la mejor manera y de buena manera, agradando a Dios, reclamó su promesa y le dijo, dame lo mío. Dame lo que Dios me prometió. Dame esa zona montañosa. Tú, no me importa. Yo sé que ahí está Anak, sus descendientes. Ahí están los gigantes. Pero no importa. Nosotros vamos a ir a conquistar esa tierra. Dice, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Tú tienes que recordar lo que Dios ha dicho sobre ti. Por eso tú tienes que escuchar la palabra. Porque la palabra tiene promesa. La palabra tiene los principios del reino, y si tú no conoces los principios del reino, tú no podrás ser efectivo y tú no podrás actuar de una forma efectiva, una forma eficiente. Caleb tenía su confianza puesta en Dios a pesar de que el desierto, a pesar de que Josué fue promovido, a pesar de que el tiempo había pasado, a pesar de los 45 años, Caleb mantenía su confianza en Dios. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, a los descendientes de Caleb, el cenezeo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anak. Qué importante es reclamar lo tuyo y qué importante es caminar bajo cobertura, qué importante es caminar bajo una bendición. Dios ha establecido en la iglesia mentores, líderes, pastores, gente de autoridad para que ore por ti, para que te bendiga, para que te haga prosperar espiritualmente. Dios tiene un orden espiritual que nosotros debemos respetar. Y vemos cómo se mezclan en esta palabra todas las cosas. Un hombre fiel, temeroso de Dios. Un hombre que recibió una promesa de Dios a través de otro hombre de Dios como Moisés. Pasa el tiempo, el hombre se mantiene firme, fuerte, confiando a pesar de. Y tú y yo tenemos que aprender a confiar como lo hizo Caleb. A pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, a pesar del entorno, a pesar de que parecía imposible por la edad. Dios no tiene problemas con la edad. Dios usa al que Él quiere. Puede usar a un niño, un adolescente, a un hombre maduro, a una mujer adulta, y puede usar a un hombre ya entrado en años. Y Josué bendijo a Caleb. Y dice que Caleb entró, peleó, tomó la tierra y que hasta el día de hoy pertenece a los descendientes de Caleb. Todo lo que tú conquistes hoy, tus hijos lo van a recibir, tus nietos lo van a recibir. Todo lo que tú le arrebates hoy al enemigo va a tener influencia en las siguientes generaciones. Va a tener influencia, va a ser de bendición para tus hijos. Todo lo que tú siembres lo vas a cosechar, tus hijos lo van a cosechar, tus descendientes lo van a cosechar. Dice, porque siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. La Biblia dice claramente, le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y la ley tiene más de 600 estatutos, mandamientos, y el Señor lo resume en uno o en dos y le dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. La Biblia dice que Caleb era de esa manera, que siguió y amó al Señor con todo su corazón, no dio entrada a la duda, no dio entrada al desánimo, a la murmuración, a la queja,
a la depresión, a la tristeza, no tiró todas las promesas del Señor, sino que siguió avanzando y confiando en Él. Dice que antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anak. Los nombres en la Biblia tienen un significado. Antes nosotros éramos los pobres, los perdedores, los divorciados, los borrachos, los incumplidos. Ahora somos los hijos de Dios, los bendecidos, los prósperos, los que ayudamos a otros, los que somos fieles en el matrimonio, los que tenemos hijos dentro del matrimonio. Dios está pidiendo de nosotros un cambio. Tiene que levantarse uno, tiene que levantarse un Caleb y decir: yo recibí de mis padres una esclavitud, yo nací en Egipto, yo nací esclavo, pero voy a dejar a mis hijos con herencia, voy a dejar a mis hijos con un propósito, voy a dejar a mis hijos con tierras, con empresas, con ministerio, con un buen testimonio. Podrán sentirse orgullosos de su padre, de su madre, podrán sentirse orgullosos de nosotros, amarán a Dios a través de nuestro testimonio. Es tiempo de cambiar la historia de la familia. Moisés, Josué y el hombre que nos atañe el día de hoy, Caleb, cambiaron el testimonio de su familia. Antes llevábamos otros nombres, pero qué importante es la forma de hablar. Antes todo era malo, no se podía. Antes todo era tragedia, pérdida, derrota, pero Dios ha prometido que donde antes hubo llanto, hubo tristeza, ahora habrá baile y habrá fiesta. Es tiempo de levantarse, es tiempo de creer, es tiempo de reclamar la promesa. Hoy es un día de bendición, no es casualidad que estés escuchando esta palabra. Levántate delante del Señor y dile: Dios, Señor Todopoderoso, dame lo mío, dame lo que me prometiste, dame lo que tú tienes diseñado para mí desde la eternidad. Yo lo voy a pelear, yo lo voy a luchar. Yo no tengo la fuerza, ya no soy tan joven, no tengo el dinero, no tengo la experiencia, la inteligencia, pero te tengo a ti. Esas son las oraciones que abren los cielos, esas son las oraciones que derraman bendición y abundancia. Cuando tú pones a Dios primero. Ese fue el éxito de David, hablamos de él la semana pasada en un tema que sabemos que ha sido de gran bendición. No te quedes callado en medio de la prueba, luchando contra ese gigante. David metió a Dios en el asunto, David metió a Dios en la pelea y Dios le dio la victoria. Pues eso lo hizo Caleb muchos años antes. Se habla mucho de que David mató a un gigante, pero aquí, y hasta los nombra en alguna parte, hasta los hijos de Anak, eran como 3, a toditos los acabó Caleb y su familia. Porque es tiempo de derribar esos gigantes, es tiempo de derribar esa oposición, es tiempo de levantarse y de creer, es tiempo de dejar atrás la tristeza y el desánimo. Y este versículo, el versículo 15, termina de una forma que me llamó mucho la atención y quiero que profundicemos. Voy a tratar de explicarte brevemente ese versículo. El versículo 15 comienza diciendo que lo que ahora se llama Hebrón antes se llamaba Kiriat Arba, y explica por qué. Y luego termina diciendo: y la tierra descansó de la guerra. Y la tierra descansó de la guerra. ¿Y cómo es eso de que la tierra descansó de la guerra? Cuando hubo uno que se levantó, cuando hubo uno que creyó, cuando hubo uno que dijo: yo voy a conquistar ese monte, yo voy a ir a ese lugar que parece imposible. He estado esperando más de la mitad de mi vida por entrar a ese lugar, porque Dios me dijo que no era que lo iba a conquistar, es que me dijo que era mío. Y mientras en el mundo físico había una guerra, en el mundo espiritual también había una guerra, pero esa guerra llegó a su fin cuando hubo uno que se levantó, arrebató, derrotó al enemigo, lo venció, le quitó las ciudades, le quitó las llaves, acabó con los gigantes, acabó con todos y tomó posesión de ellos. Y la tierra descansó de la guerra. Tú y yo estamos en medio de una lucha, de una guerra espiritual, pero tenemos algo que ni Moisés, ni Josué, ni Caleb tuvieron, que es la victoria, el triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya Él venció de una vez y para siempre, ya Él venció al enemigo, venció a todos los principados, a todas las potestades. No hay nada
imposible para el que cree. El Señor Jesús los derrotó y los exhibió públicamente en su desfile triunfal. Era como cuando dos ejércitos o dos reyes o varios reyes entraban en una pelea. El rey victorioso entraba triunfante en una caravana llena con sus guerreros y sus estandartes y entraban a la ciudad conquistada y decían: ahora yo soy el nuevo rey. La guerra se acabó. Pues exactamente así debemos vivir nosotros, sabiendo que nuestro rey, nuestro Señor, triunfó, venció y que todo lo que nos ha prometido lo va a cumplir. Dice que la tierra descansó de la guerra. Cuando tú te levantes y le digas a Dios: dame lo mío, dame lo que me pertenece, dame lo que me prometiste, dame ese lugar que ya yo tuve, que ya yo pisé, porque Dios le dijo a través de Moisés: ese lugar que ya pisaste es tuyo, yo te lo entrego por herencia. Ya estuviste en ese lugar, ya tuviste esa empresa, ya tuviste ese terreno, ya tuviste ese local, ya tuviste esa congregación que soñaste, que Dios te habló. Todo eso es tuyo, pero es tiempo de que te levantes y lo arrebates. Las peleas se tienen que hacer en el momento oportuno. Todo esto comienza cuando estaban repartiendo la tierra. Dios es un Dios de tierra, Dios es un Dios de territorio, no es cualquier territorio. No es el lugar que a mí me gusta, no es el lugar que yo quiero, es el lugar que Dios me dio, es el lugar que Dios me prometió, es el lugar que Dios me asignó y es el lugar que Dios tiene para mí. Tú tienes que aprender a ponerte en sintonía con Dios, con los planes de Dios y entender que Dios tiene un lugar y un territorio que es para ti. Hay gente que dice: todas las iglesias son iguales y me congrego en una o me congrego en otra. Es lo mismo. Déjame decirte, hay un lugar que Dios tiene asignado para ti. Puedes pasar mucho tiempo esperando algo por el hecho de no estar en el lugar correcto. Quiero que oremos, quiero que terminemos con una oración porque alguien se tiene que levantar en esta mañana. Había una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb. Y Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor dijo acerca de mí. Y en esta mañana tú tienes que recordar lo que Dios te ha prometido y lo que Dios ha dicho de ti, porque ciertamente y sin duda se va a cumplir. No importa lo que ocurra en el camino, Dios está contigo. Dios no te ha dejado ni te va a dejar. Hoy ha llegado el día de tu victoria. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Hoy venimos como Caleb, Señor, a reclamar, Señor, a pedirte, Señor, que nos des lo que es nuestro, Señor. Lo que tú nos has prometido, Señor, lo que tú tienes para nosotros, entréganos. Abre las puertas, vamos a caminar, vamos a correr, vamos a pelear en dirección, Señor, a ese lugar de asignación, a esas promesas que tú tienes para nosotros, porque estamos seguros y convencidos de que lo que tú prometiste tú lo vas a cumplir y que tú no mientes, Señor, y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Acompáñanos, bendícenos, prospéranos, ayúdanos, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido y queremos arrebatar ese monte. Queremos cambiar el nombre de la circunstancia, queremos cambiar el nombre de nuestra familia, queremos cambiar el nombre de nuestra ciudad, queremos cambiar el nombre de nuestro territorio, Señor, y dejar a nuestros descendientes un legado, Señor, y unas promesas que ya han sido cumplidas. Yo te bendigo porque tú estás escuchando esta palabra y esta palabra es de bendición para tu vida. Dios no deja ningún esfuerzo sin recompensa. Compártelo con otras personas, porque estamos seguros y convencidos de que la palabra de Dios, que es vida y es espíritu, nunca regresa vacía. Nos vemos en una próxima oportunidad.